Hola, somos Sofía Bamonde y Pia Jiménez. El día de hoy les vamos a hablar de la migración en América Latina. Pero primero tenemos que definir qué es la migración. La migración es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Existen dos tipos de migración. En primer lugar, hablaremos de la migración forzada. Esta trata de cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. En segundo lugar, la migración voluntaria. Esta es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. Algunos de los escritores latinoamericanos, de los que hablaremos más adelante, vivieron una migración más bien voluntaria, para así lograr un mejor recibimiento de sus obras, valorizando su trabajo más que su país natal. Por ejemplo, el escritor Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti nació en Uruguay. Tras casarse, se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina, donde comenzó a publicar cuentos en periódicos de la ciudad. A causa de su divorcio, regresa a su país escribiendo variadas novelas, las cuales publicaría años más tarde. Al no surgir en su ciudad, fue enviado por un trabajo a Buenos Aires como corresponsal. Desde entonces, Onetti comienza a publicar otras novelas, así de a poco haciéndose más conocidas. Algunas de sus novelas con gran éxito fueron El astillero, Junta de cadáveres, entre otras. En 1950 publicó La vida breve, una novela central en su obra. A pesar de que en sus primeras ediciones la novela no tuvo mucho éxito, no tardó en ser reconocida como una de las novelas más innovadoras de su tiempo, y aún hoy en día se considera una de las obras más importantes de la lengua española. Después de otra breve estadía en Buenos Aires, fue invitado nuevamente a Madrid por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana para participar en un congreso sobre el barroco. Onetti decidió entonces instalarse definitivamente en la capital española, donde residió durante casi 20 años. Los años de Onetti en España se caracterizaron por una menor producción literaria, pero de muchos premios y participaciones en congresos. En 1981 fue anunciado como el ganador del premio Cervantes de 1980, recibiendo así el galardón más importante de su carrera. El mismo año fue propuesto por el Pen Club Español como candidato al Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera uno de los principales referentes de la poesía femenina universal, y por su obra obtuvo en 1945 el primer Premio Nobel de Literatura para un autor latinoamericano. En junio de 1922 viajó a México invitada por el ministro de Educación mexicano, el poeta José Vasconcelos, con el fin de colaborar en la reforma educacional y la creación de bibliotecas populares en ese país. Fue también en este año que apareció en Nueva York, Desolación bajo el alero del Instituto de las Españas, dirigido por el crítico literario español Federico de Onís. A partir de esta publicación, Gabriela Mistral adquirió reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. También marca el inicio de una serie de publicaciones de la poetisa nacional en tierras extranjeras. En México se edita Lecturas para Mujeres en 1923 y un año más tarde en España se publica Ternura. En 1945, la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de aquel año. Años después de este reconocimiento de carácter universal, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951, galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, que corresponde al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero. El 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hampstead, en Nueva York. De manera póstuma aparecieron libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones y poemas, como motivo
de San Francisco en 1965, Poema de Chile en 1967 y Lagar II, entre otros. El archivo del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile conserva actualmente el más importante fondo documental dedicado a su legado, compuesto por 563 piezas que incluyen manuscritos, epistolarios, fotografías y otros documentos privados. Nuestra opinión respecto al tema abordado en esta presentación es: nos parece muy injusto que las personas no apoyen a sus escritores literarios, ya que no los llegan a valorizar como se debe ese talento y la única opción que les queda es viajar a otro país para así crecer, en este caso como un escritor reconocido. Además, sabiendo el gran sacrificio que conlleva salir de su país natal y llegar a un lugar donde posiblemente no tenga nada. Con esto queremos lograr que las personas tomen conciencia de lo duro que debe ser para un escritor que recién empieza el sentir que no es apoyado por su propia gente.